Buenas noches a todos. Multitudes de casa de oración. Vamos a abrir nuestra Biblia. Por favor, estamos todavía viendo la serie. ¿Cómo se llama la serie? ¿Cómo se llama? Vivamos piadosamente. Entonces continuamos con la primera carta de Pablo a los Corintios. ¿Ya están ahí? ¿Cómo si no les he dicho el capítulo? ¿Cómo están ahí? Primera a los Corintios, capítulo 11. Verso 23. Primer carta de Pablo a los Corintios, capítulo 11, verso 23. Bien. Déjenme que llegue allá. Bien. ¿Qué le parece si antes de dar lectura ora por mí? Y yo voy a orar por ustedes. Lo que realmente pidamos que su palabra, así como la adoración, la alabanza que tuvimos ahorita, que su palabra nos lleven, como hemos estado aprendiendo, a tomar decisiones. ¿Está bien? Bueno, vamos a orar. Señor, gracias. Gracias esta tarde por permitirnos exaltarte, Señor, a través de los cantos, a través de las voces, a través de las manos. Gracias por los instrumentos, gracias por cada uno de los que estamos aquí, Señor. Yo me presento delante de ti, Señor, con debilidad, con temor, con temblor, porque no quiero, Señor, exponer nada que tu palabra no enseña. Ayuda a mis hermanos. Yo confío que tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros nos guiará a un entendimiento mayor de quién eres tú, Señor, para vivir de esa manera. Ayúdanos, por favor, esta tarde. Abre nuestro entendimiento, Señor, nuestros ojos y nuestros oídos espirituales para entender estas verdades, Señor, y vivir en ellas. En el nombre de Jesús. Amén. Dice, porque yo recibí del Señor, dice Pablo, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, dice, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Como bien pues hemos estado aprendiendo de las enseñanzas pasadas, estamos viendo que Pablo ha estado tratando los problemas en la iglesia, ¿verdad? En la iglesia de los hermanos de Corinto, porque se acuerdan que había problemas, ¿verdad? Había conflictos, había celos, había mucho pues egoísmo, amor propio, cada uno corría y buscaba lo suyo y no se preocupaba por el bien de ningún otro, y además hacían diferencias en sus reuniones, es decir, solo para recordar, había una cena en los primeros siglos que se celebraba, que le llamaban fiesta o celebración ágape, que era las fiestas de amor, y era las reuniones de los creyentes
que se reunían precisamente a adorar a Dios, a escuchar la palabra y a comer. Es decir, cada uno llevaba alimentos y comían. Pero, como bien aprendíamos la semana pasada, algunos llevaban alimento y bebida y pues no se esperaban a los demás y comían y tenían estos excesos, ¿verdad? Sin entendimiento. Inclusive cuando celebraban la cena del Señor, que es este memorial, escuche bien, este recordatorio que tiene estos elementos del pan y del vino como una figura y en representación del sacrificio y la sangre de Cristo. ¿Sí me voy a entender? Entonces, ellos pues tenían este menosprecio, lo hacían sin entender, lo hacían indignamente. Ahora, algo antes de empezar con el tema a mencionar, no hay tales creyentes como los creyentes que celebran la cena del Señor, los dignos. No, pues todos somos indignos, ¿verdad? El asunto es la actitud indigna ante el Señor, es cuando lo hacemos sin entender y con ligereza esta participación, pero que va aunado a una vida. ¿Me doy a entender? No solamente en ese sacramento que era venir y participar del pan y del vino, sino una vida. El reflejo de sus reuniones era el reflejo de su vida. ¿Está bien? Eso habla mucho de nosotros, ¿verdad? El reflejo de nuestra adoración, el reflejo de nuestras decisiones, el reflejo de nuestra comunión personal con Cristo, habla de nuestra vida. Somos eso. Entonces, Pablo está tratando este problema con los hermanos de Corinto porque sí, pues eran problemáticos también. Digo también porque pues, de repente somos complicados, ¿verdad que sí? Entonces, Pablo quiere contestar muchas dudas y dar razón y dar respuesta de cómo resolver estos problemas, de las consecuencias y del verdadero sentido del sacrificio de Cristo que quería dejar establecido. Entonces, dice, porque yo recibí del Señor, dice Pablo, lo que también les he enseñado. Aquí este por qué es una respuesta a lo que acaba de tratar en los textos anteriores, que son del verso 2 del 17 al 22, ¿sí? Y él está dando la respuesta, le está diciendo, yo repruebo esa conducta porque yo recibí del Señor instrucciones diferentes a cómo están viviendo. ¿Sí me voy a entender? Venir a las reuniones, así como pasaba en el primer siglo, sin entender a qué se venía, es venir a participar indignamente. No solamente en el acto del participar del pan y del vino, que es ese memorial de la Cena del Señor que de vez en cuando tenemos. No solamente ese evento. Miren, que tenemos, yo creo, tan distorsionada la idea de la Cena del Señor, que de repente va a haber Santa Cena o Cena del Señor aquí cuando hacemos ese memorial y decimos, no, yo no voy a participar porque soy indigno. Pero la Escritura dice, examínate y pruébate a ti mismo, y pues si tienes que arrepentirte, tenemos que hacerlo, nos arrepentimos y el Señor nos perdona, pero el sentido, la intención de Pablo y del Señor Jesucristo es, participa, es decir, límpiate. ¿Sí me explico? Pide perdón al Señor y participa. El problema está en que se tiene la idea de, bueno, voy a participar y si no voy a participar porque ando mal. El punto es que eso es solamente un memorial, pero ¿qué de toda nuestra vida y de nuestra semana o de los meses? Porque de repente lo tenemos cada 2 meses, ¿no? Cuando se hace.
Pero de toda nuestra vida me tengo que hacer la pregunta si estoy viviendo indignamente o si estoy tomando mi vida cristiana, el sacrificio de Cristo, todo lo que representa eso, su sacrificio, de una manera indigna. Eso hacia allá se dirige Pablo a enseñarnos. Ahora, repito, ese por qué ahora él va a dejar establecido. Todo lo que han estado haciéndolo indignamente, dice él, ahora él va a establecer, dice, porque yo recibí del Señor lo que les he enseñado. Y Pablo está denunciando a los hermanos, ¿no?, de cómo se conducían en una celebración tan importante como era la cena del Señor o la reunión de los hijos de Dios, donde es esta reunión de los hijos de Dios, es un grupo de creyentes donde el carácter de Cristo se debe de manifestar entre ellos, sea aquí en la Navarro entre Padre Quino y, no saben ni la dirección de su iglesia, ¿no?, y Yucatán, como en otros lugares y en otras partes del mundo donde ahorita están teniendo una reunión los santos, los hijos de Dios, los creyentes, los discípulos, ¿verdad? Entonces, el punto está en que estas reuniones son para adorar a Dios, como bien aprendíamos hace ratito y recordábamos, adorar a Dios, servirnos entre nosotros mismos, mostrar a Cristo entre nosotros. De eso se tratan estas reuniones. Aprender de Cristo, mostrar a Cristo. ¿Me doy a entender? De eso se trataban en el primer siglo, como está tratando Pablo aquí. Pero había problemas, pues, o sea, había hermanos que también se rebelaban, así como suele suceder, ¿verdad? Que nos rebelamos. Entonces, fíjense bien, dice, cuando Pablo les dice, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, le está diciendo a los corintios, a los hermanos, él ya tiene bien ubicado de cómo están viviendo, pues. Él ya tiene informes por varios hermanos que eran buenos para pasar información. ¿Se acuerdan? ¿De dónde eran? De Cloé. ¿Se acuerdan? Eran buenos informantes. Y ellos pues le dijeron a Pablo, Pablo, está pasando esto, los que dicen ser creyentes no se están conduciendo como creyentes, en las reuniones que tienen se hace de todo, se come, se bebe, pero no se adora a Dios, no se muestra a Cristo. Entonces, punto central que podemos aprender de esto, mis hermanos, otra vez, el eje de la vida cristiana, el eje de la reunión de las congregaciones, no es que yo sea servido, no es que sea servido el que toca aquí, no es que no es otra cosa, sino es que Cristo sea glorificado, sea el centro de la reunión. ¿Quién? Cristo, su persona, su carácter, porque Él es el único digno de ser seguido, es el único digno de ser amado, es el único digno de ser exaltado, como dice la Escritura, ¿sí? Entonces, de Él solamente podemos aprender todo esto, y eso es lo que Pablo está de nuevo queriendo tratar y tratando con los hermanos de Corinto, para que nosotros aprendamos de ese ejemplo y no vivamos de esa manera, ¿sí? Entonces, yo debo de preguntarme cómo estoy participando del pan, es decir, de la palabra de Dios, de lo que se sirve aquí. Vamos a decir, aquí se sirve, bueno, el Señor sirve su mesa y se sirve el pan, que es la palabra de Dios, y participamos todos, ¿verdad? Los que recibimos la palabra de Dios. Ahora, tengo que preguntarme, ¿cómo estoy participando del pan con mis hermanos? Entonces, lo que estoy recibiendo, el alimento que tengo, que es su palabra, que es Cristo mismo, ¿concuerda con mi estilo de vida? ¿Concuerda con mi forma de pensar o no lo hace? Debo de preguntarme, ¿no? Y debo de examinarme, como dice Pablo en unos versos más adelante. Eso es algo que tenemos que tener presente, ¿no?
Y por eso Pablo, repito, en unos textos más adelante, les dice, examínense, pruébense a sí mismos. Miren, qué importante es que no dice, prueba a tu hermano, prueba a tu esposo. No dice eso, ¿eh? Dice, pruébese cada uno a sí mismo. Ahora esto no quiere decir, no digas nada, no vea, que haga lo que quiera y no lo exhortes, no lo animes, no lo ayudes. No dice eso. Pero en principio es, pruébate a ti mismo cómo está tu relación y tu entendimiento acerca del sacrificio de Cristo. Es decir, ¿de verdad entiendo con seriedad el sacrificio de Cristo? Miren, hermanos, todo lo que se hace aquí y lo que se hace en la aula de los niños, se hace entendiendo que es por Cristo, ¿sí? Para Cristo. Y tiene todo el peso, porque se trata de Él, ¿verdad? Si lo hago ligeramente, si lo hago indignamente, el Señor se va a encargar de corregirme, de disciplinarme. ¿Sí estamos de acuerdo? Y les digo algo, la disciplina del Señor sí duele también. Sí duele la vara del Señor, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí está la respuesta de por qué le anda ardiendo la vara o nos anda ardiendo de repente. Porque tomamos indignamente a veces, ¿no? Sin entender, sin recordar, sin traer a memoria. Entonces dice, debemos de recordar algo indispensable en la cena, cuando participamos de la cena del Señor, y es lo que Pablo les quiere decir. El congregarnos nos recuerda que somos un cuerpo, mis hermanos. Somos un cuerpo. Y no solamente debemos de creer, no, sí soy un cuerpo, pertenezco porque voy a la iglesia, sino debo vivir eso, debo entender eso, debo amar ese hecho. ¿Por qué? Porque Cristo es el que instituyó el cuerpo de la iglesia. La iglesia son los creyentes, no son las paredes, ¿sí? No es aquí, no es este punto geográfico de la ciudad, de este local, sino es usted. Si usted dice, si yo digo y proclamo que soy hijo de Dios, que soy creyente, bueno, tengo que amar ese hecho de que soy parte de un cuerpo. ¿Estamos entendiendo? Tengo que amar ese hecho, no decir, bueno, voy a ir a ver de a cómo me toca hoy y a ver si adoro, a ver si me gustan los cantos, si me gustó el muñeco que cantó o no, o el predicador. No se trata de nosotros. Pablo le está diciendo, hermanos, Jesús mismo dice, hagan esto en memoria de ¿quién? ¿De quién? De Él, de Cristo. Dice, hagan esto en memoria de mí. Recuerden lo que hice por ustedes. Recuerden la importancia de vivir de acuerdo a lo que proclamamos ser. Yo proclamo ser alguien, proclamo ser un creyente. Pues ¿por qué soy un creyente? Porque Cristo murió por mí y confío en su sacrificio. ¿Alguien entiende eso? ¿Todo, verdad? ¿O no? Más o menos. Algunos andan perdidos aquí, traen su mente como por allá por el Mogote, no sé dónde, comiendo ciruelas. Bueno, de aquí les digo algo y el pastor lo sabe, de aquí se mira todo, hasta los pensamientos se miran de aquí. No, aunque se pongan aluminio, gorra o lo que sea, ¿no? Bueno, esto que pasa de repente aquí entre nosotros pasaba en el primer siglo. Eso pasaba, ¿verdad? Descuido, menosprecio, y se veía reflejado en las vidas. ¿Sí o no? Se ve reflejado en nuestras vidas. Luego nos pasa que de repente dices tú, andas todo arruñado, espinado, porque ya nos metimos en terrenos donde no nos tuvimos que haber metido. Y de repente, Señor, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy hablando? ¿Qué estoy viendo? ¿No le ha pasado eso? Nomás a mí, el único pecador aquí. 2, a ver también. ¿Por qué nos pasa eso? Porque olvidamos que pertenecemos a Cristo. Porque olvidamos lo que Él hizo por nosotros. Porque olvidamos que ahora somos parte de su cuerpo, de Él.
¿sí? La vida cristiana no se trata, otra vez, ¿no? De decir algo, proclamar algo, cantar bonito, decir aleluya, gloria a Dios, predicar sermones. No se trata de eso, se trata de vida, ¿verdad? La vida de Cristo en nosotros. Pablo es lo que está tratando con los hermanos de Corintio. Es decir, lo que hacemos y no hacemos nos afecta pues positiva o negativamente a los creyentes. La inmadurez, escuche bien, es un proceso también del fruto. Qué interesante, ¿no? Parece paradójico, pero sí, la inmadurez es un proceso que necesitamos todos, la iglesia. No podemos señalar o decir, hombre, aquel hermano está más verde que nada, o aquella hermana, mira, tiene como 30 años aquí en la iglesia y sigue siendo la misma o el mismo. No podemos hacer eso. Ahora, si eso permanece por décadas, siendo los mismos inmaduros, bueno, ahí sí hay un problema, ¿verdad? ¿Sí entendemos? ¿Por qué me miran con cara de falta de entendimiento? Soy yo. El punto es que la inmadurez es un fruto y es un parte del proceso natural del creyente, y Pablo lo dice, es necesario, dice unos textos antes, es necesario que haya personas así para que se manifieste, para que unos se afirmen y para que los que no son, pues no lo sean. Entonces, este es el tema que está tratando. Dice, yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. Entonces los corintios evidenciaban qué valoraban más, mis hermanos. Esto está bien clave. ¿Dónde estaba su atención? ¿Dónde estaba su afecto? Es por eso que nosotros tenemos que prestar mucha atención. ¿Dónde se posiciona nuestro afecto, nuestro amor a Dios, nuestra atención? ¿Sí? Tengo que estar examinándome y tengo que estar viéndome hacia dónde se está inclinando mi afecto, mi atención, mi corazón, mi mente, mis intenciones. Tengo que revisar eso vez tras vez. ¿Sí? Yo le quiero preguntar algo. ¿Alguien de aquí, qué es lo que primero viene a su mente si yo le preguntara, ¿qué recibiste? ¿Qué recibiste? Lo que venga a su mente. ¿Qué tienen hoy? ¿Qué tenemos hoy? ¿Cuál es el valor que usted y yo poseemos más grande? El que creemos que es el valor más grande en nuestra vida. ¿Sus hijos? ¿Su cuenta? ¿Nuestro trabajo? ¿El ministerio? ¿El servicio? ¿Cuál es lo que ocupa mayor valor en su vida? El que tengo que hacer esto bien, o quiero verme bien en esto que hago o digo, o en la ejecución de los instrumentos. Que yo no estoy diciendo que lo hagamos mal, ¿no? Lo que estoy diciendo es, ¿cuál es el valor más grande que usted y yo poseemos o creemos que poseemos? Bueno, si usted es honesto, si yo soy honesto y tengo algo en mi mente que me está estorbando y que no deja que sea Cristo el valor más grande, pues se va a ver en mi vida. ¿Verdad que sí? Le estaba pasando a los hermanos de Corintio. Ahora, ubicar si somos, cuál es el afecto de nuestro corazón mayor. Ubicarlo no nos ayuda para nada, ¿eh? No resuelve el problema. Lo que resuelve el problema es que yo vuelva a poner atención en lo que es central. Pablo está diciendo, yo recibí del Señor lo que también les he, ¿qué? ¿Qué era eso que habían olvidado? El Evangelio, el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio, mis hermanos, por muy trillado que se escuche, debe de gobernar y debe ser el centro de nuestra vida. Debe ser la manera en que pensamos. ¿A qué religioso eres, brother? ¿No? Bueno, el Señor Jesucristo, Pablo, los apóstoles, vez tras vez, repiten esto, dicen,
que tu forma de pensar sea de acuerdo al Evangelio, de acuerdo a lo que está escrito, no de cómo tú percibas la vida cristiana. Porque luego nos pasa, ¿verdad?, que queremos ser cristianos como los de los podcasts, como los mejores predicadores, como los mejores cantantes, y yo quiero ser un adorador como ese, ¿no? Juan Perdido o algo así, ¿no? Un apodo de eso. O sea, miren, lo más atractivo, y de verdad lo digo con desafío y con temor, lo más atractivo que debe de parecernos a nosotros en esta vida debe de ser Cristo. Y no estoy hablando de una manera sensacional y religiosa. De eso se trata el Evangelio. ¿Se acuerdan lo que dice el salmista? El salmista dice: eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Y no está hablando del aspecto físico, está hablando de su esencia, de su persona, de lo digno que es Él. Y si yo no me relaciono, si nosotros no relacionamos con ese Dios verdadero, a solas, mis hermanos, cantar bonito, entonado, fuerte, predicar bonito, servir bonito aquí en la iglesia, no es relevante. De verdad no es relevante. No porque yo lo digo, lo dice la Escritura. Y más concretamente, primera carta a los Corintios 13. ¿Se acuerdan? Dice: de nada sirve si no amas a Cristo, si no amas al Señor, si no tienes ese amor que procede del Padre. Ahora, alguien de nosotros pudiéramos preguntarnos: pero bueno, ¿cómo regreso a ese amor? ¿Cómo encuentro ese amor? Necesitamos ir a solas con Dios y su palabra. No hay palabras mágicas, hermanos. No hay, ¿verdad, pastor, que no hay palabras mágicas? Mire, por más que el pastor ore por usted, o Carlitos, o Iván, o Chuy, no hay palabras mágicas para solucionar problemas existenciales, traumas, inclinaciones por el pecado, problemas con los hijos, problemas en el matrimonio. No hay consejería mágica, hermanos. ¿Verdad que no hay? ¿Cuántos ya nos alineamos a la primer consejería? A ver, levante la mano. Sí. Y pues ninguno, no nos hemos alineado en la primer consejería, porque la palabra de Dios es la que hace el cambio progresivamente. Ahora, ¿deseamos eso? ¿Sí? Díganlo, pues, créanlo. Pues. Entonces, fíjense bien lo que dice primera carta a los Corintios 15, el verso 15 dice: escuche bien, además les declaro, hermanos, dice Pablo, el evangelio que les he predicado, el cual también recibieron, en el cual también perseveran, por el cual asimismo, si retienen la palabra que les he predicado, son salvos. Es decir, ¿se acuerdan de Juan 15? Si viven de acuerdo a esa palabra, si confían en Cristo, son salvos. Si no, lea el texto. ¿Qué dice? 1 Corintios 15. Si no creyeron en vano. Puedo tener una fe vana. Puedo tener una fe sin fruto. Puedo tener una fe sin Cristo. Sí se puede eso. Si no estoy viviendo el evangelio, he creído en vano. Porque primeramente les he enseñado, dice Pablo, lo que asimismo recibí. Y aquí viene lo central. Que Cristo, diga conmigo, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. ¿Cómo dice? Conforme a las Escrituras. Ese es el mensaje central del evangelio. Cristo murió por mí, Cristo murió por usted. Y Cristo, si usted confió en Él pagó por sus pecados, por los míos, por los que cometo, por los que voy a cometer mañana, por los que voy a cometer en 50 años si llego a eso. Y usted también.
Y además, terminando esta vida, voy a tener una vida con Él eterna. No porque me porté bien, sino porque Él murió por nuestros pecados, conforme a lo dicho por Dios. Yo le pregunto, ¿será esto digno de recordar? ¿Será esto digno de tener en mente, hermanos? Pregunta. ¿Sí? ¿En serio? Entonces, déjenme porque ya se me secó. Hay una pregunta. De acuerdo a la Biblia, de acuerdo a las Escrituras, ¿qué es lo central de un creyente verdadero entonces? ¿Qué era central para los hermanos de Corintio o de Corinto? Creer en el sacrificio de Cristo. Creer que solo a través de ese sacrificio, de ese pan que representa su cuerpo y la sangre que representa su vida, que al creer es decir, al vivir la vida en Cristo, es vivir absolutamente de acuerdo al mensaje más importante de la eternidad. ¿Cuál es ese mensaje? Cristo, el Cordero anunciado desde antes de la fundación del mundo, ese Cordero, prometido, murió para unirnos a Él, para reconciliarnos con Dios, reconciliarnos con el Padre. Todos los pecados perdonados por toda la eternidad. ¿No le parece eso maravilloso? Pero mientras estemos aquí, vivir representándolo a Él. Pablo decía, ya no vivo yo, lo que quería decir es, ahora Cristo vive en mí, lo que está diciendo es, yo ya someto todo a la voluntad de Él. Desde la mañana y hasta en la noche, someto mi vida a Él. Y lo que concierne a partir de ese sacrificio, mis hermanos, lo que concierne es una iglesia de creyentes, porque Él lo estableció: discípulos, servicio, amor entre sus hijos. ¿Está de acuerdo con eso? Antes que ministerio, antes de que yo hago esto, yo predico bien, yo predico mal, yo canto bonito, yo hago unos bosquejos impresionantes. Antes de todo eso es entender esto. Ahora, miren, qué peligroso es, porque los hermanos de Corintios tenían un excelente mensajero, un excelente maestro, ¿verdad que sí? Tristes nosotros, ¿no? Charalitos, ¿no? Pero tenían al apóstol Pablo, tenían a Pedro, le decía, a ver, hay un problema aquí, un brother no está háblale a Jacobo o a Pedro. Él estuvo con el Señor Jesús. ¿Te imaginas? Ahora no menospreciemos lo que tenemos. Gracias a Dios por nuestro pastor, gracias a Dios por nuestros hermanos, gracias a Dios por los que nos sirven, ¿verdad? Bueno. Gracias a Dios por su palabra. La escritura es la misma. ¿Por qué es digno de ser recordado? ¿Por qué Pablo dice, a ver, ustedes están entendiendo mal, están viviendo mal, están menospreciando este sacrificio? Lo contrario a cuando les decía, ustedes están participando mal del partimiento del pan y de la copa, que eso era solamente un memorial. Ustedes están participando mal, dice, porque en toda su reunión el gran ausente en su corazón, así parafraseando a Pablo, es Dios, es Cristo, dice, porque no se ve, dice, en sus vidas. Eso es lo que esa es la exhortación que está diciendo a Pablo, ¿no? ¿Se acuerdan cuando le dice, en esto yo no los alabo? O sea, totalmente reprueba esa actitud de corazón, ¿verdad? Por eso dice que nos examinemos, porque sí nos pasa. Entonces, Cristo estableció, vamos a decirlo así, este seguro, esta garantía, este memorial para que fuera recordado, para que fuese recordado para siempre. Recuerda esto, ten en mente esto. Miren, hermanos, eso es lo único que nos puede mantener firmes
y nos puede mantener con contentamiento en momentos más oscuros y difíciles. ¿Sí o no? ¿Sí o no, pastor? El recordar, Cristo murió por mí. Cristo puede perdonar todos mis pecados, los de usted también, los míos, los de todos, y quitarlos, dice la Escritura. ¿Sí? Entonces, ahora lo contrario a eso es vivir ignorando, es vivir menospreciándolo a Él. Ahí va un ejemplo más. Solo vivo para mí, no para servir a otros. Tengo mis planes por encima de los planes que Dios tenga para mí. Me esfuerzo con todo en lo propio de la vida. Y bueno, a veces un poquito para el Señor. Está bien, para que no se sienta, ¿no? Que no se sientan los hermanos. Ahí de repente, para que los hermanos no crean que ando mal, voy a ir el domingo. A los miércoles no. ¿Los miércoles para qué no? ¿Verdad? Pero a veces un poquito del Señor, repito. Pero bueno, me conformo porque estoy en la iglesia, brother, no ando en el mundo. Bueno, les digo algo que se va a oír un poquito feo y triste. Ese era el ministerio de Judas. Ese era el cristianismo de Judas. Ese era el discipulado de Judas. Estar, pero no ser. ¿Cuántos quieren ese ministerio? Qué triste y qué terror, ¿verdad? Fíjense bien. Jesús en el aposento alto instituyó esa cena, ese memorial, cuando unas horas antes de ir a la cruz y unos momentos o minutos antes de que lleguen y lo arresten a él de noche y lo empiecen a golpear y a insultar y lo abandonen todos, él va al aposento alto y está con los 12 discípulos, y la Escritura lo plasma con imperativo. Las palabras del Señor cuando Él dice: cuánto he deseado tener esta cena con ustedes. ¿Por qué? Ahora, pues preguntémonos, ¿deseamos estar con Él? Es una pregunta seria, hermano. ¿Deseamos estar con Él? ¿Deseamos estar aquí hoy? Bueno, por lo mi modo, pero por lo que la mayoría nunca está, es que no desean estar aquí. Inclúyanse quienes se quieran incluir, hermanos. Quienes no quieren estar aquí, no están aquí. Quienes no pueden estar, no pueden estar, ¿verdad? No pueden. Pero ese es un peligro, como repito, el ministerio de Judas. Y el Señor dijo: cuánto he deseado estar con ustedes. Cuánto deseo que entiendan esto que les voy a decir y a enseñar. El verdadero sentido de la vida cristiana. El sacrificio de Cristo. El amor entre ellos. El partimiento del pan. La comunión entre ellos. Qué impresionante. Nada más piensa en eso. Bueno, el discipulado según Judas. Voy a dar una pequeña narrativa que puse aquí. El discipulado según Judas es vivir entre creyentes sin serlo, repito, entre los que aman sin amar, entre los que sirven a otros también aparentando servir, pero con motivaciones personales, entre los discípulos pero sin seguir las enseñanzas del maestro, es decir, las instrucciones que se dan de la palabra de Dios, que es el Señor Jesucristo. Finalmente, es decir, el discipulado según Judas es vivir sin creer. Eso es una fe vana. Qué peligro vivir así, ¿verdad, hermanos? Qué peligro que, si les pasó a los hermanos de Corinto, teniendo buenos maestros, ¿qué nos puede esperar a nosotros también? Pablo nos recuerda, dice: lo que recibí del Señor fue esto, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, dice, tomó pan y habiendo dado gracias, y ahí nos vamos a detener. Eso a mí me
me hizo cortocircuito, habiendo dado gracias. Oye, sabes que te van a abandonar, sabes que al que le estás dando el pedazo de pan te va a traicionar ahorita, van a venir unos a arrestarte y lo van a empezar a golpear y todo. Y aún así, amarlo. ¿Sí estamos aquí? Y aún así, mis hermanos, dar gracias y decirles: tomad, comer, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí, recuérdenme. Recuérdenlo. Claro que el memorial es simbólico, pero es sumamente trascendente cuando se celebra la Cena del Señor, porque lo recordamos a Él. No por el hecho de la forma o de los elementos, sino lo que representan esos elementos, lo que anuncian, lo que nos hacen recordar esos elementos. ¿Me voy a entender? Ahora Pablo reprueba que en las reuniones tenían una actitud de menosprecio respecto a eso. Se reunían físicamente, ¿no? Como un solo cuerpo no para adorar a Dios, no para servir a Dios en el partimiento del pan y en las oraciones, en los himnos, en la predicación y en todo lo que requiere organización. Porque, ¿verdad que sí se siente bonito llegar y que esté todo listo? Los cantos listos, el sermón listo, las sillas, el aire, limpian las instalaciones, baños, papel, jabón, a nuestros niños en las clases cuando las tenemos. ¿Verdad que sí está padre eso? ¿Sí o no? ¿O no le gusta o quieren desorden cuando llegue aquí? ¿Verdad que no? Bueno, se necesita ser iglesia para eso, para participar de eso. Ser creyente, entender esto, ser hijo de Dios, ser discípulo. Ahora, me puedo preguntar ya seriamente, más seriamente, ¿nos puede pasar esto, hermanos? ¿Nos puede pasar? ¿Verdad que sí nos puede pasar? ¿Nos ha pasado? Bueno, a mí me ha pasado. Nos debe de ajustar a todos. Preguntarme si estoy siendo constante al Señor, si estoy siendo fiel, si estoy siendo generoso, si estoy siendo atento a las enseñanzas, si estoy atendiendo al llamado a la oración en favor de otros, si estoy sirviendo a otros, si los estoy amando, aún a los que somos difíciles. ¿Cuántos dicen que son difíciles? Somos difíciles de amar. Somos difíciles, ¿verdad que sí? Muchas veces. Bueno, ya estamos siendo más honestos. Los que no contestaron, estoy honrando a los que me sirven y que, escuche bien lo que voy a decir, y que por funciones trabajan más que yo. Sin mérito personal lo digo, para nadie, ¿no? Pero estoy haciendo lo que dice la Escritura. Y por último, ¿puedo decir amén a todo eso? ¿Lo estoy mostrando en el cuerpo en el que participo, en el que pertenezco? Porque los hermanos de Corinto, a esta exhortación de Pablo, lo que está diciendo, les está diciendo también esto, miren, qué incongruencia que ustedes pretendan amar a Dios o decir que son iglesia, pero sin servir a su iglesia. Y olvídese de ministerio. Servir no solo es ministerio. Alguien que quiere servir no necesita ministerio, ¿verdad? Entonces, qué desafío es entender bien lo que es participar del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Verdad que no nada más es la galletita, el vino y el perdón, Señor, porque pequé y otra vez y vivo mi vida igual? ¿Verdad que no es lo mismo? Entonces, es posible confiar en Él, es posible vivir en Él, es posible porque Él lo dijo, es posible que Dios nos dirija por medio del Espíritu Santo en nuestra vida, por medio de la palabra. Es posible, hermano. Es posible no sentirse sin rumbo como a veces nos sentimos, ¿verdad? ¿Sí o no? Nos pasa. ¿Cómo le hago con esto? No puedo. Bueno, voy a ir al Señor, porque eso es lo que hace un hijo de Dios, un discípulo, ¿verdad? Con acción de gracias, como dijo el Señor, con acción de gracias. Qué desafío, ¿verdad? Fíjense bien, algo que yo creo importante mencionar es que
La noche que Él fue entregado, como dice la Escritura, Él está celebrando el nuevo pacto en su sangre. Utiliza la Pascua, que era la celebración que comenzó en Éxodo capítulo 12, cuando el Señor iba a destruir a los primogénitos y el Señor le dice, a ver, maten un corderito y pongan sangre en el marco de la puerta, y cuando pase el ángel que va a destruir, pase por encima. ¿Sí? Ahora ya no, ahora ese cordero iba a ser Cristo mismo, y iba a perdonar y quitar los pecados, pero ya no iba a pasar por encima, ahora iba a vivir en los hombres, en nosotros, en los creyentes. Por eso dice el escrito, por eso Jesús hace ese cambio de elementos y dice, ahora hay que comerse el pan y beber su sangre de una manera simbólica, ¿verdad? No es canibalismo, sino Él está diciendo, es la misma idea de alguien que se alimenta de algo y se nutre y es afectado todo su cuerpo. ¿No está el nutriólogo por aquí? No, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, alguien que come a Cristo, por así decirlo, alguien que bebe a Cristo, su vida es afectada, su vida es transformada. Entonces, fíjense bien. Previo a que Él fuera a la cruz, Él instituye este nuevo pacto en su sangre, dice, previo a ir al Calvario, y a todo lo que estos 3 días vivirían los discípulos. Él dio gracias, y cabe mencionar que la gratitud, yo creo que la gratitud es la mayor virtud que se hace evidente en alguien que entiende el sacrificio de Cristo. Puede decir, oye, no predicas muy bien, no cantas muy bien, no sirves muy bien, porque no lo sabes hacer, no lo sé, no das mucho, no, de inicio, ¿no? Un recién convertido, pero lo distingue la gratitud a su Señor. Yo no sé qué otra respuesta puede tener alguien que ha sido perdonado, comprado, perdonado sus pecados, de que eso es suficiente, ¿verdad que sí? ¿Hay gratitud, sí o no? ¿Cuántos agradecidos hay aquí? 1, 2, 3. Agradecidos, contentos. El Señor dejó ese ejemplo, mis hermanos, antes de ir a la cruz y en el momento tan trascendente de comunicarles lo que Él iba a hacer en la cruz. Qué impresionante es esto, ¿no? Bueno, a mí me impresiona. La analogía es que así, entonces, como nosotros podemos participar de este memorial como lo hacían los hermanos de Corintio, y lo relacionado al cuerpo de Cristo, es decir, a la iglesia, al grupo de creyentes, no debe de caber en nosotros la queja constante, la murmuración, la ingratitud. Recordamos lo que dijo, háganlo en memoria de mí, háganlo en memoria de mí, háganlo en memoria de mí. ¿Ya hacia dónde nos hacemos con eso? Cuando estemos en queja, en murmuración, en desánimo, porque vamos a estar. No hay supercristiano, ¿va? Pastor, ¿usted conoce un supercristiano? No hay. Todos nos desanimamos. Cuando estemos en tristeza, cuando estemos en debilidad, cuando recordemos esto, hagamos memoria de esto. Él es digno, ¿verdad que sí? Ok, entonces, ya para casi concluir, el llamado que Pablo hace unos textos más adelante es: autoexamínate, autoexaminémonos. Esto no es una recomendación, es más que una recomendación, es necesario autoexaminarme, ¿verdad que sí? Porque luego no nos gusta que nos examine nadie, porque nos ponemos pues el escudo, el caparazón y nos defendemos, ¿verdad? Pero cuando nada más usted y el Señor se encuentran y me voy a examinar, pero realmente el Señor te está examinando, nos está examinando, te dice, tú sabes que no has corregido eso, tú sabes que estás mal, tú sabes que no estás confiando, o qué sé yo, lo que cada uno de nosotros esté viviendo.
Ahora, hay algo de lo que tenemos que huir, hermanos, y que Corinto participaba, pero al extremo, por la ciudad en la que vivía y para hacia donde se dirige la paz también, o ya está inmerso en eso, ¿no? La ciudad, y luego el pensamiento también es esto: la idea de que la iglesia es como un centro de comercio. O sea, la iglesia cristiana o las congregaciones son un centro de comercio donde yo soy el cliente, ¿sí? Donde yo soy el cliente y voy a ir a ver el producto que el Señor tiene para ver si me convence, a ver, yo voy a escoger, pues sí, el amor, el perdón está bien, pero acá la disciplina, la constancia, la fidelidad, ser generoso, eso como que no me gusta. O de repente ya no me satisface el producto y va con el Señor, va con casa de oración, va con el pastor y la consejería. Si el pastor cobraba por consejería, no, los pastores cobraban por consejería, man, no anduvieran batallando, ¿no? ¿Verdad? ¿Saben qué pasa, mis hermanos? La iglesia la iglesia del Señor no es un mercado donde yo soy el cliente y tengo que estar satisfecho con el producto. No. La iglesia, el centro de la iglesia es Cristo, es su palabra, es Él, es lo que Él dice. Qué bárbaro, no sé por qué vengo así, yo no voy. Bueno, mis hermanos, dice 1 Corintios 11:28, dice, pruébese cada uno a sí mismo. Dice el verso 25, asimismo tomó también la copa. Después de haber cenado, Jesús, recuerde la escena allá en el aposento alto, el Señor con sus discípulos partiendo el pan y diciéndoles, después de haber cenado, tomó la copa, ¿no? El jugo de la vid, y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban. Cuando lo hagan, dice, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieren este pan y beban esta copa, dice, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga, porque Él regresará. O sea, que nosotros nos vayamos primero, como siempre lo hemos dicho, o que Él venga. ¿Qué prefiere? Lo agarré en curva, ¿no? ¿Qué prefiere? ¿Que Él venga a ver? Yo la verdad preferiría verlo que Él venga. ¿Eso lo anima? ¿O le ponemos play a Netflix? ¿Qué lo anima? Él volverá. Ahora, ya con esto termino. Dice, esta copa, dice Jesús, es el nuevo pacto en mi sangre. El nuevo pacto en mi sangre. La palabra pacto significa, es propiamente un acuerdo establecido entre dos partes con términos completos. El pacto que Él dijo que haría desde Abraham, ahora Cristo es el cumplimiento y dice Él, este es el nuevo pacto, mi sangre, mi vida. Ya no necesitan nada más, solamente confiar en mí, confiar en mi sacrificio, creer en mi sacrificio, vivir bajo esa forma de vida, en esa vida que es en Cristo. Les dejo de tarea, de verdad, que puedan leer Hebreos 7, habla del sacerdocio de Melquisedec, está muy interesante y muy claro a mi parecer. Hebreos, ¿qué dije? 7, ¿no? Sí, ahorita lo van a leer antes de que termine la reunión. El antiguo pacto, solamente como una reseña, cubría el pecado con todos aquellos corderitos que se sacrificaban año tras año, celebración tras celebración,
pero no quitaba el pecado. La sangre del Cordero de Dios, que es Jesús, quita el pecado del mundo. Ese es el nuevo pacto. Quita el pecado del mundo. Vamos a leer rápidamente, ya con esto terminamos. Salmo 119. No se crean, ¿no? Vamos a leer Hebreos 10. Esto es para que despierten. Hebreos 10, por favor, pongan mucha atención. Hebreos 10, verso 14 en adelante, dice: hasta el 25, dice: porque con una sola ofrenda, dice, hizo perfectos para siempre a los santificados, los que creen. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, que es Cristo, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, y mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Qué dice el último? Clave también. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Por qué concluye eso? ¿Sabe por qué? Está relacionado al tema que vimos hoy. Una persona, un creyente que no tiene comunión con los creyentes, con la iglesia, es totalmente una, ¿cómo se llama esa palabra? Incongruencia. Es una incongruencia. Así que vamos a orar. ¿Qué le parece si cierra sus ojitos y le damos gracias a Dios por la palabra de Dios? Y le pedimos que nos hable y nos enseñe y que nos ayude. Señor, muchas gracias esta tarde. Gracias por tu palabra. Gracias por tu verdad. Te pedimos que nos hables, que nos enseñes tu palabra, Señor, y que podamos ser guiados y dirigidos, Señor, por ella. Ayuda a cada hermano, ayúdanos a nosotros los que exponemos tu palabra a crecer, Señor, en entendimiento de esto que acabamos de aprender, Señor. Todo el honor y toda la gloria para ti, Señor. Amén. Bien. Pues, hermanos, familia, quedamos despedidos. ¿Algún anuncio? Bueno, pues no tenemos reunión el domingo. Perdón, ¿no? Ni sábado ni domingo, vía Zoom no. Y el domingo pues va a ser el retiro, este sábado y domingo va a ser el retiro allá en Campestre Maranata. Y ok, bien, quienes no vayan a ir al retiro, para los que nos ven por ahí, quienes no vayan a ir al retiro pueden ir a la reunión general, ¿sí? El domingo a las 10 de la mañana, Campestre Maranata, kilómetro 14. Buenas noches, muy bien.